que haya registro y que haya, ¿cierto?, algún recurso que les permite recordar algunas cosas que puedan no quedar claras en algún momento. Ya. Estamos grabando entonces para que sepan, ¿de acuerdo? Bien, espero que este semestre sea bueno para ustedes, como han sido los anteriores. Yo creo que ya va a ser como el último en que vamos a estar de esta forma. Ya se está viendo la posibilidad, ¿no es cierto?, de, de volver un poquito. Ustedes más o menos se tendrán que haber informado. Y vamos a intentar usar, digamos, los recursos, como por ejemplo son las salas que están habilitadas en la universidad para eso. Quizá no la parte teórica, pero sí pudiéramos a lo mejor acercarnos un par de veces, de aquí a un par de meses más, a la parte de laboratorio. Pudiéramos quizá programar un par de actividades prácticas como para globalizar o como para poder ver todo o parte, ¿no es cierto?, de lo que es necesario como apoyo práctico, ¿ok? Como apoyo de actividades experimentales dentro de esta asignatura. Porque bien saben que como todo curso de química, ¿cierto?, tiene un componente importante que es la parte práctica, la parte de laboratorio, pero bueno, además está decir que cuesta un poco en estas condiciones. Pero eso lo tenemos que ir pesquisando, lo tenemos que ir evaluando, y de ocurrir algo así que nos permitiesen y las condiciones estuvieran, habría que pensar tipo octubre, ¿cierto?, programar un par de actividades prácticas. Ya, respecto a a las actividades de laboratorio, ¿cierto?, las vamos a conversar en su debido momento, porque también hay todo un componente allí que tendríamos que conversar. No sé qué expectativa tienen ustedes frente a este curso. Me gustaría saber, así escucharles. ¿Qué saben de la química orgánica? ¿Cuán profundo será? ¿Cuán específico será esto? ¿Qué necesidad creen ustedes que requiere ser cubierta ante esta ante la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer clases en un par de años más, 3, 2, 3, 4 años más, ¿cierto?, en la enseñanza media? ¿Qué saben ustedes respecto a esto? ¿Qué expectativa tienen? ¿Qué se imaginan? Me gustaría que le dieran una miradita a eso. Esperamos conversando antes de entrar en materia. Un minuto les doy para que vean, quieran escribir. Bueno. Bien, cada uno tendrá, ¿no es cierto?, su idea respecto a esto. Pero vamos a presentar en primer término el programa para que vean qué nos espera. Básicamente el mismo, obviamente, que hemos visto, por lo menos el año pasado, el año anterior. Sí, son un par de modificaciones mínimas de acuerdo a lo que ocurrió el semestre anterior o el semestre antepasado. Díganme si están viendo, por favor, esto, eso sí necesito saber, porque ¿está viendo esto, chicas jóvenes? Sí, profesor. Gracias. Bueno, eh, ustedes son del año pasado, no sé si se habrán conocido la Facultad de Ciencias en su momento. Ese era nuestro edificio, del cual queda la mitad, está a la oriente, toda esta parte, todo esto de acá desapareció. Era bien bonito. Ahora ustedes saben que están construyendo uno nuevo y ojalá alcancen a verlo antes de que se cumpla su ciclo. Bueno, independiente de aquello, eh, esta asignatura, ¿cierto?, de química orgánica, con este código, con este número de créditos, que son 120 horas en total, se llama química orgánica para mención biología de la pedagogía en ciencia. Las clases teóricas, ¿no es cierto?, estarían siendo desde los días lunes de 8:30 a 11:50 horas, 12 horas cuando mucho, con un recreo, ¿ok? Y los días miércoles de 10:50 a 12:55 deberíamos trabajar en laboratorio, ¿ok? Pero eso obviamente
lo comenzamos después porque tiene que ir posterior a la teoría. Así que vamos a ver cómo lo vamos a trabajar lo de los pozos prácticos. Ya algo les adelanté al comienzo. Este es mi correo, ¿no es cierto? Usted ya, la mayoría me ubica, me conoce por lo menos de nombre, y ese es mi correo para cualquier eventualidad que surja. ¿Cómo describimos la asignatura? Eh, Teórico-práctica, obviamente, es una actividad teórico-práctica, y el principal objetivo que tiene es entregar a ustedes el conocimiento teórico y quizá con algunas aplicaciones sobre los diferentes grupos funcionales en las características estructurales de las sustancias. Entonces, lo que está escrito allí, ¿cierto? Lo pueden leer, pero básicamente se trata de lo siguiente. Necesitamos, ¿cierto?, que al término del curso ustedes sepan reconocer, por ejemplo, el tipo de función orgánica que está presente en la estructura de la sustancia, y lo pueden reconocer con el nombre. Si yo les digo butirato de etilo, por ejemplo, es distinto a que les diga butilamina, o es distinto que les diga, ¿no es cierto?, ácido butanoico. Entonces, tienen que establecer relaciones en cuanto al nombre de las sustancias y mirando la estructura, es decir, la fórmula química, saber reconocer qué tipo de función orgánica está presente o de qué tipo de sustancia se trata. Y una vez que se reconozca esto, si les hablo de los éteres, ¿cierto? Si les hablo de los alcoholes, si les hablamos de los aldehídos, saber fundamentalmente qué propiedades físicas tienen en general y alguna propiedad química en la cual no ahondamos mucho. Y lo otro, obviamente, es que se, 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 se persigue la nomenclatura, ¿no es cierto?, que es una cuestión que se ve generalmente en la enseñanza media. Nombrar los hidrocarburos, de acuerdo a las reglas que están establecidas, nombrar las aminas, nombrar los ácidos carboxílicos, nombrar las cetonas, aplicando las reglas que se conocen o que se han determinado para este efecto. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente es saber, yo diría así, estructura, nomenclatura y propiedades físicas y algunas propiedades químicas de los principales compuestos orgánicos. ¿De acuerdo? Ese es como el objetivo que tenemos. Porque hay una parte que nosotros no vemos porque no está en el programa, es una parte que es la reactividad, que es el comportamiento químico de esta sustancia, con mecanismos y todo ese tipo de cosas. Nosotros obviamos eso porque es algo bastante más específico. Y bueno, los compañeros de la mención química tienen necesidad de ver eso porque ya es más propio de su mención. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, como digo, obviaríamos un poco la parte química o la parte reactiva o la parte de mecanismo de reacción. Ya vamos a ir explicando el porqué de esto, cuál es la gran diferencia que hay. ¿Se entiende, no es cierto eso? Si queremos describir la asignatura. Bueno, el número de horas presenciales, ¿cierto? Acuérdense que el total de créditos son 4. Un crédito transferible en esta universidad son 30 horas, por tanto son 120 horas en total, de lo cual se tiene una carga presencial, que sería esto, virtual, y una carga autónoma, que es el trabajo individual que les corresponde a ustedes, ¿cierto? Para desarrollar ejercicios, para complementar y todo lo demás. ¿Alguna pregunta sobre la descripción de la asignatura? Bueno, ustedes saben, ¿no es cierto?, que nuestro currículo está declarado por competencias, y dentro de las competencias que pretende desarrollar, o mejor dicho, eh, la química orgánica, ¿no es cierto?, el desarrollo de esta actividad pretende aportar al desarrollo de estas competencias para ustedes. Esa es la idea, ¿no es cierto?, que con este ramo se aporte a estas competencias. Por ahí va la idea más o menos que hay que entenderlo. Bueno, puedo leer bien brevemente, ¿no es cierto?, qué competencia se persigue.
demostrar un dominio de los conocimientos disciplinares y didácticos, tanto teóricos como experimentales, que les permitan enfrentar las demandas propias del quehacer profesional, utilizando los recursos disponibles y proponiendo acciones de mejora para lograr una práctica efectiva. Y esto se traduce en que es muy fácil, pues chiquillos, porque yo ya les he hablado más de una vez, ¿no es cierto?, que nuestros egresados, ustedes con su mención, sacan pedagogía en ciencias, con mención en biología, y van a trabajar, ¿no es cierto?, en colegio, y allí se encuentran con que tienen que hacer la asignatura de química. Simple. Y bueno, y tienen entonces que estar capacitados como para poder desarrollarla. Porque querámoslo o no, ¿no es cierto?, y no sea nuestra intención, el profe de biología y muchos profesores de física terminan haciendo química, no terminan, sino que les corresponde asumir esos cursos. Y bueno, tienen que por lo menos echar mano a algunos conocimientos básicos para poder enfrentar la demanda de esos cursos. Y no les quepa duda que lo logran hacer bien, porque ya hemos hecho seguimiento, hemos hecho estudios, y nos hemos dado cuenta que nuestro profesor puede desenvolverse en las tres asignaturas, aunque no sea lo más ideal, para el gusto y para el paladar de muchos. ¿Ya? Bueno, igualmente, ¿no es cierto?, las subcompetencias que están derivadas de las competencias. Y lo otro, ¿cierto?, que es una cuestión más genérica, evaluar el impacto de las acciones docentes en la comunidad educativa, ¿cierto?, considerando la ética, los criterios de calidad y el trabajo en equipo. Bueno, esto todo, ¿cierto?, está relacionado con el quehacer que también nos compete, que somos entes públicos, ¿no es cierto?, somos formadores y debemos tener un comportamiento adecuado, ¿no es cierto?, a lo que se quiere y a lo que se estila y a lo que se pide y a lo que se considera justo, equilibrado, humano y todo lo demás, ¿no es cierto? Esa es como la idea fundamental de qué competencias, o mejor dicho, de las competencias y subcompetencias a las cuales aporta nuestra asignatura o la entrega de este ramo, como quieran llamarle. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicas, jóvenes? Y una tercera competencia, ¿no es cierto?, que también tiene que ver con lo valórico, con lo axiológico, la coherencia ética en el actuar, fundamentalmente. Que sean capaces de plantear juicios críticos en torno a dilemas éticos, ¿cierto? Es decir, que por ahí lo conversamos en la didáctica, algunos que alfabetizados científicamente sean capaces de criticar, de emitir opiniones, de emitir juicios con argumento, con información y lo más equilibrado posible, ¿no es cierto? En términos así bien generales, se puede pensar en lo que aquí está escrito. Ya, ahí apunta entonces nuestras asignaturas, ¿se entiende? Bien interesante, si se logra, ¿no es cierto? Fundamentalmente eso es tarea de ustedes, porque ustedes son los que van a plasmar después esto cuando estén trabajando. Y van a ver si realmente este pequeño ramo, esta pequeña asignatura aportó en algo al total de esto, junto con todos los otros ramos y asignaturas que tienen, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Bueno, igualmente ustedes saben que está los resultados de aprendizaje que se espera que ustedes tengan, y para ello se espera, ¿no es cierto?, que sean capaces de elaborar un recurso de aprendizaje donde manifiesten o donde manifiestan cómo la química orgánica participa en algún proceso biológico. Ustedes, ¿cierto?, tienen mucho que ver en cuanto a los procesos de metabolismo, por ejemplo. Después tienen un curso de bioquímica, donde se ve, qué sé yo, la glicólisis, el ciclo de Krebs, la, digamos, el metabolismo de las macromoléculas y todo ese tipo de cosas. Entonces allí les va a servir esto. Ya ahí ustedes con este conocer que podrían tener en este curso, sean capaces de tener una base que les permita entender con mayor fuerza, con mayor, ¿no es cierto?, claridad, procesos bioquímicos, que son de los organismos que es parte, ¿no es cierto?, y que es casi, digamos, el objeto del estudio de la biología. También cierto que sean capaces de elaborar informes de laboratorio, considerando los procedimientos, la metodología experimental, tomando, ¿no es cierto?, las reglas de seguridad necesarias y que permitan aportar una calidad al trabajo científico. Y también, ¿no es cierto?, se espera que puedan exponer sobre el componente ético que debe tener el trabajo científico. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que la ciencia, ya lo conversamos, no es neutra,
Por tanto, tiene muchos alcances éticos a los cuales debe cuidar, debe responder y de los cuales debe preocuparse. Por ello, ¿cierto? Todo lo que está escrito en la teoría, que nosotros no, obviamente, es lo más deseable. Que se logre o no se logre, bueno, hay muchos factores que influyen para que esto se plasme, ¿no es cierto? Para que esto después se haga evidente en el quehacer. Bueno, ¿cuáles son los contenidos que vamos a revisar nosotros? Vámonos a los contenidos. La primera unidad, vamos a referirnos, le llamamos, ¿cierto?, estructura de los compuestos orgánicos. Vamos a hablar un poquito de qué es la química orgánica. Establecer una gran diferencia, un paralelo a lo mejor, y diferencias entre, de acuerdo a las propiedades fundamentalmente, entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Vamos a dar una miradita mediante la hibridación a lo que es la revisión del enlace covalente, que el enlace covalente, ¿no es cierto?, ustedes tienen que haberlo visto en la química, que es el tipo de enlace que predomina en los compuestos orgánicos en general, que es enlace por compartir pares de electrones, que ocurre así. Y obviamente, ¿no es cierto?, esto se va a ver fundamentalmente muy relacionado con la hibridación del átomo de carbono, que fundamentalmente es eso lo que explica cómo el carbono es tan versátil, cómo el carbono, ¿cierto?, que forma parte de los compuestos orgánicos, que es la base de ellos, es capaz de combinarse, ¿no es cierto?, prácticamente con todos los elementos de su periodo en la tabla periódica y con todos los elementos de su grupo en la misma. ¿Y por qué da origen a tantos compuestos? A miles y miles y miles de compuestos orgánicos. ¿Sí? Y hasta acá abajo hay un dibujillo de lo que es un enlace covalente que representa por compartición de pares de electrones. Está aquí en la molécula más simple de los compuestos orgánicos, que es la molécula de metano, que tiene cierto, cada enlace carbono-hidrógeno que ocurre porque se comparte un par de electrones entre el carbono y entre el hidrógeno. Y cada uno de ellos aporta un electrón, ¿ven? Y así ocurre. 4 enlaces covalentes simples se llaman esto, porque se comparte un solo par de electrones. La segunda unidad, ¿no es cierto?, nos vamos a dedicar al primer gran grupo de los compuestos orgánicos, que son los hidrocarburos. Como su nombre lo dice, los hidrocarburos están formados por carbono y por hidrógeno. Vamos a dar una miradita, ¿no es cierto?, a la clasificación, cómo se clasifican estos. Por un lado, en alifáticos, acíclicos, cíclicos, todo el concepto de saturación e insaturación, se habla de grasas saturadas, por ejemplo. ¿Qué son los radicales alquílicos que derivan de los compuestos eh, simples, ¿no es cierto?, cuando estos pierden un hidrógeno, por ejemplo? Vamos a hablar de las reglas de nomenclatura IUPAC y cómo es la estructura de ellos, de dónde se obtienen. Aquí tenemos que dar, ¿no es cierto?, también un paso grande o un espacio grande al petróleo, que es una fuente grande de hidrocarburos. No olviden que el petróleo mueve todavía este sistema, este planeta. Tan importante es. Eh, los hidrocarburos aromáticos, por su parte, que son un segundo gran grupo dentro de este primer gran grupo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, su nombre lo dice, con los aromas que tienen. La regla de Hooker, que es una regla, ¿cierto?, que este señor de este apellido planteó para reconocer cuándo un compuesto es orgánico. Dar una miradita a los isómeros, que son los isómeros. También echar otra mirada a los estereoisómeros y las reglas de nomenclatura CIP, CIP, que permiten nombrar a los estereoisómeros. ¿Ok? Eso es más o menos la primera gran parte, primera gran unidad que tenemos. Eso nos ocupa la mitad del semestre. Y luego, el segundo gran grupo, ¿no es cierto?, de compuestos orgánicos, que son las llamadas funciones orgánicas o compuestos orgánicos con grupo funcional. Aquí nombramos algunos, los principales representantes de los compuestos orgánicos con grupo funcional, que son los halogenuros o haluros de alquilo, los éteres, sin ese ojo, éteres, también los epóxidos, que son un tipo especial de éteres, las aminas, los alcoholes, hay muchos alcoholes, no solamente el que se conoce, los aldehídos, las cetonas, y aquí están los ésteres, ¿ven? Distinto a éteres, ésteres, los nitrilos, que tienen nitrógeno, los ácidos carboxílicos, que son los ácidos orgánicos que se llaman,
y algunos ácidos derivados, ¿cierto?, de los carboxílicos, que son los sulfónicos, los halogenuros de ácido, por ejemplo, que están presentes en las bombas lacrimógenas, por decirlo de alguna forma, para que tengamos alguna aplicación de esto. La estructura de estos compuestos, las propiedades físicas principalmente que tengan, una que otra propiedad química, cómo se obtienen, por ejemplo, cómo reaccionan, qué sé yo, y qué fuente de obtención nos permite, ¿no es cierto?, adquirir estos compuestos, de dónde están presentes, en la naturaleza fundamentalmente, y producto, obviamente, como también los hidrocarburos, de la síntesis orgánica. Y la nomenclatura para darle, ¿no es cierto?, denominación a ellos. Eso es fundamentalmente lo que tenemos con las funciones orgánicas, que sería, yo ya mal dije, no en la primera mitad, sino que, a ver, por decirlo así, el 40% son los hidrocarburos, el 40% de las funciones orgánicas, y el otro, ¿cierto?, porcentaje serían las biomoléculas que alcanzamos, sí, yo creo que alcanzamos a verlas, pero fundamentalmente esto, yo les veo generalmente los carbohidratos para introducir, y les damos de tarea que se preocupen ustedes de las proteínas, de los lípidos, de los polímeros sintéticos, de los ácidos nucleicos. Fundamentalmente les pido que se refieran también a la estructura química que tienen, a las propiedades físicas y químicas si pueden, y qué manera de nombrarlos o qué reglas hay para eso. Eso fundamentalmente es el programa que tendríamos que revisar. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda o algún alcance sobre esto, ustedes me dirán. ¿No? Bueno, obviamente la metodología ustedes entienden, ¿cierto? Que es esta que ya se nos ha instalado. Algunos profesores son mucho más hábiles, ¿no es cierto?, con esta manera virtual, otros somos bastante más lentos. Pero bueno, independiente de aquello, tenemos la PPT, ¿no es cierto?, que es fundamental. Tenemos, yo trabajo con apuntes, muchos apuntes acá, que preparo, es como esos apuntes que yo les presento y les traigo a disposición son los que generalmente espera uno que ustedes logren plasmar en sus cuadernos, ¿ya? Y que por ese lado, aparte de los apuntes que ustedes puedan tomar, yo les proveo también de otros apuntes que están escritos a mano, por si acaso los escribo a mano, manuscrito, y que no les quepa duda que les ayudan bastante, ya lo he probado con otros cursos, así que a decir, ¿no es cierto?, a juzgar por lo que opinan los estudiantes, no son demasiado finos probablemente en cuanto a su escritura, pero sí sirven bastante para entender, ¿ya? Por ejemplo, tengo apuntes de derivación, que sé yo, está escrito, algunos ejemplos, algunos ejercicios, y yo los voy revisando acá en la pantalla hasta el minuto. Y bueno, si podemos hacer un par de prácticos de laboratorio presencial, vamos a evaluar eso, no sabemos todavía cómo va a estar la historia, pero por lo pronto también a ustedes se les va a encargar de que presenten, por ejemplo, en grupos, o cada uno, no sé cómo cuántos, me dijeron que eran 18, bueno, eso nos da para que trabajen en pareja, en trío a lo máximo, y por ejemplo, 3 de ustedes que se junten, pueden presentarme, por ejemplo, presentarnos más adelante, ir preparándonos un laboratorio sobre las aminas. Otros, ¿cierto?, pueden ir preparándonos un laboratorio sobre los hidrocarburos aromáticos. Y entonces, ¿no es cierto?, allí uno puede adquirir o puede acceder a bastantes páginas que hay por allí, en donde nos reproducen probablemente algún práctico relacionado con la formación de un ácido, con la reacción de un alcohol con otro, con alguna cosa así. Eso va a ser también, ¿no es cierto?, una de las tareas que les voy a entregar, para que también ustedes se incorporen y se involucren bien con esto. Y así me ayudan porque están buscándolo todo yo, ¿cierto? Entenderán que también yo poco descanso en eso. Si les digo, prepárenme o busquen, claro, yo les doy las indicaciones, un laboratorio, ¿no es cierto?, para diferenciar tipos de alcoholes, bueno, les puedo decir la página y si encuentran algo, lo podemos conversar y en un momento determinado, ¿cierto?, ustedes se exponen y en 10, 15 minutos se lo presentan, no se lo presentan a todo el resto. Y ahí vemos cómo lo trabajamos, qué conversamos, cómo complementamos. Las evaluaciones, por favor, aquí, esto fue el año pasado, porque trabajé sobre eso, pero no recuerdo bien cómo lo incorporé yo que hay un sistema nuevo ahora, y ahora nos piden desde este sistema que hayamos ya incorporado los porcentajes. Pero si fue así,
esto lo voy a, no, por favor, que no quede definitivo todavía, ¿ya? Ya voy a hacer 3 evaluaciones que van a consistir, no, yo no hago pruebas, ¿ya? No hago pruebas porque tengo una forma distinta de hacerla, yo no, realmente tengo una visión muy particular sobre esto. Ustedes me dirán que eso no discrimina, probablemente no discrimina. No puedo decir eso, pero en estas condiciones pruebas no vale la pena, por lo menos para mi gusto, ¿ya? Realmente es prácticamente hacer el loco, en algunos casos, no en todos. Que, bueno, tengo mis razones que no es el caso discutir ahora. Además, tengo la libertad de hacerlo, por tanto, yo evalúo con 3 guías fundamentalmente. Si, por ejemplo, yo les hago lo mismo, si les hubiera hecho una prueba de hidrocarburos alifáticos, ¿cierto? Les hago una propuesta, les envío la guía y ustedes me la envían en 2, 3 días, les doy un tiempo prudente para que me la envíen de vuelta. ¿Ya? Así que eso es lo que quiero aclarar. Y el laboratorio tiene un 20%, lo que logremos hacer el promedio que genere de esto y la exposición que hagan, ¿no es cierto?, tiene otro porcentaje. Por lo menos el laboratorio creo que tiene un 20%. La exposición sobre ácidos nucleicos, por ejemplo, o sobre proteínas, ¿cierto?, tiene otro porcentaje. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esa es la cuestión. Gares, Osorio, cerca. Bueno, ¿alguna pregunta? Sobre las evaluaciones que queden claras, por favor. Ya, ¿no hay preguntas? Profesor, Sí, dime, ja. en el chat alguien le preguntó, un compañero preguntó qué libro debemos usar. Ya, de inmediato. Gracias por eso. Bueno, en asistencia de pruebas eso no ocurre mucho. Asistencia a clases, se supone, ¿cierto?, que ahora van a exigir un 80%. Bueno, la idea es que no sé cómo se va a controlar eso, pero ahí estaban capacitándonos a los profesores para poder ver esto en la asistencia. Se supone, ¿cierto?, que ustedes, como son responsables, van a asistir a la mayoría de sus clases y si no asisten a sus clases virtuales tendrán que mandar un correo diciendo, profesor, no estaré por tal razón, o bien no tenía conexión adecuada, qué sé yo, se me cortó la energía eléctrica, etcétera. Aquí está la bibliografía que me estaban preguntando. Aquí tenemos, ¿cierto?, el libro Brown. Este es bastante introducción a la química orgánica, bastante amistoso para estos efectos. También hay uno más antiguo que es el Allinger, ¿ya? Y yo también tengo por lo menos el Yurkanis, la Paula Yurkanis también es bastante amistoso, ¿ya? Y el Carey. Yo sugiero el Brown principalmente, por eso lo pongo en primer lugar. Y si pueden ver estos otros también, sobre todo el Carey y la Yurkanis, o la Paula Yurkanis también, que tiene un libro bien gordito de química orgánica, bien interesante. Que eso obviamente tienen que leerlo porque saben que uno sabe tan re poco de esto, y los específicos y los extensivos saben obviamente mucho. Y ellos lo escriben en los libros, ¿cierto? Y bueno, es labor de ustedes también darle una miradita, complementar lo que uno habla acá, que es lo mínimo. Ya, esa es la bibliografía, chiquillos. Chiquillas. ¿Alguna pregunta más respecto a esto? Acuérdense que este es el contrato didáctico, ¿no es cierto? Lo establece. Vuelvo a enfatizar y que quede grabado que todavía los porcentajes no los den por sentado, digamos, no los den por seguro estos que les di. Yo les voy a decir cuáles porcentajes son una vez que tengamos acceso a la plataforma nuevamente. ¿Ok? Pero lo único que les puedo asegurar es que el laboratorio es un 20%. Ese sí, siempre lo reservamos para ese porcentaje. Ya. Preguntas, dudas, consultas. Díganme ustedes si tienen alguna duda. Voy a ver el chat, a ver si encuentro algo. Alguien me agradece mucho que nos evalúe de una forma distinta en la prueba. Qué increíble. ¿Qué refiero? Porque por esto, porque algunos alumnos, ¿cierto? No sé si esta carrera o a alguien no le gusta eso, por ahí lo escribió en la evaluación que se me hizo. Pero bueno, es distintas miradas, ¿no, chiquillos? Como digo, yo por lo menos estoy haciendo una pesquisa grande sobre esto. Estoy tratando de demostrar con una investigación de que también hay aprendizaje de esta manera. Ojalá lo logre demostrar, o por lo menos plantearlo. ¿Ya? Y tengo datos que recogí, un PT, un promedio, medio, y todo el trabajo el semestre pasado. Pero bueno, es una cosa que tiene que cambiarnos la forma de evaluar.
queda otra. Tenemos que cambiar la forma de evaluar porque esta emergencia nos está diciendo hay que buscar formas nuevas. Y uno parte de la base que ustedes se están formando, pues, chiquillos, ustedes se están formando. Y, y bueno, tienen que ser lo más eh, responsables posibles en cuanto a eso. Porque si yo les hago una prueba de esas comunes, que más de algún colega lo hace, les abre el sistema a las 8 de la mañana o a las 8:30, se las cierra a las 10:30, como mucho. A veces ni siquiera pueden volver atrás, pues, ni siquiera les permiten, ¿cierto? Si van en la pregunta 1, pasan a la pregunta 4, 5, después pasan a la 8, y de la 8 se acuerdan de algo y quieren volver a la 1 y no les dejan volver. O algunos pretenden, ¿cierto?, de que ustedes van a hacer la prueba solo, otros querían fotografía, hasta ese nivel se han llegado, no sé, yo he escuchado. A ese nivel han llegado algunos colegas que quieren fotografía y evidencia de que están trabajando solo. No, pues realmente hacer el loco. Por eso, bueno, como les digo, incluso ya yo lo estaba probando antes de pasar a la virtualidad. Yo hacía una sola prueba que podía discriminar. Una sola prueba tradicional común y corriente, donde me cuidaba y estaba mirando, que no copiara, qué sé yo. Pregúntele a sus compañeros de cursos más antiguos. Y le hacía 2 guías de trabajo de la misma forma, así que ahora la única diferencia es que hago todo así. Pero bueno, bien por el comentario. Si alguien no está de acuerdo, es muy legítimo que no esté de acuerdo, pero espero que entiendan mis razones. Y no es malo. Bien, dice que hay diferentes formas de aprender, no solo con pruebas, así que estamos bien. Me alegro, Betsabe, gracias. Beatriz, o se va al internet y se cierra la puerta. Ah, claro, eso es lo que suele ocurrir, ¿no es cierto? A veces. Y ahí viene injusto para algunos, muy injusto para algunos. Bueno, eh, ¿cuánta gente presente tenemos? Me gustaría para empezar por lo menos con la introducción. Ah, está en el número 14. Ya. Ya, chiquillos y chiquillas, vamos a comenzar entonces, pues, ¿les parece? Así es que, ¿me dan 2 minutos, por favor? 3 minutos, denme. Voy a dejar abierto, pero tengo que atender algo aquí, porque saben que estamos en condiciones locales, así que atender algo bien rapidito, que nos voy a esperar y vuelvo en 3 minutos. No se me vaya. Eso, ya he vuelto. Vamos entonces a comenzar con el desarrollo de los contenidos, ¿cierto? Y les presento este apoyo, obviamente, que he preparado, que he actualizado, mejor si no tengo un tiempo atrás, pero lo he actualizado como corresponde. Entonces, ¿cierto? Díganme si están viendo esta presentación, que obviamente va a quedar a disposición de ustedes también, se las subo a la virtual, a la plataforma.
Bueno, ¿están viendo la presentación? Confírmenlo, por favor. Díganme sí, alguien. Sí, profesor. Gracias. Bien. Entonces, cierto, la química orgánica es una de las ramas de la química. Está la química inorgánica, está la química analítica, está la bioquímica y está la química orgánica. Y eso es lo que nos importa a nosotros ahora. Y la química orgánica, por definición, es aquella que estudia los compuestos que tienen como elemento central al carbono. Pero ustedes me dirán, profe, pero ¿y el dióxido de carbono, por ejemplo? Que es muy conocido el CO2, ese que eliminamos en la respiración, por decirlo bien cercano. Ese que está provocando tanto lío, ¿no es cierto?, con la absorción de radiación infrarroja y qué sé yo, y con el cuento este del efecto invernadero. El CO2, claro, es un compuesto que tiene carbono, pero no es orgánico. Y me dirán, pero bueno, proyecta también el monóxido de carbono, que es el hermano chico venenoso que tiene, ¿no es cierto? Ese que se elimina, por ejemplo, en las combustiones incompletas, ese que sale de las quemadores de las estufas, de los calefón, de las parafinas, qué sé yo. Claro, también es un compuesto que tiene carbono, pero que no es orgánico. Y alguien me dirá, ¿y el carbonato calcio? Que es una sal, fundamentalmente, que puede, por ejemplo, estar presente en la concha y en la caparazón de un bivalvo. ¿Puede estar ahí? Claro, también es verdad, es un compuesto inorgánico. Y así, pues, puedo encontrar algunos, ¿ven? Que tienen carbono, pero que no son orgánicos. Entonces, claro, no son muchos, no son muchos, son conocidos. Puedo nombrar otros dos, el carburo caso, por ejemplo, que se me viene a la memoria en este minuto. ¿Ya? Que sea CC2, CaC2, eso, CaC2, carburo de calcio. Y el carburo, que no sé si se conoce, alguien conoce el carburo, se llaman así, pero es carburo de calcio, también es inorgánico, digámoslo de esa forma. Pero bueno, ese hecho no basta como para establecer entonces la diferencia, porque hay diferencias entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos, ya que ya las vamos a echar una miradita. Entonces hay algunas excepciones, pero lo que sí te puedo asegurar es que todos los compuestos orgánicos tienen carbono, eso sí, ¿de acuerdo? ¿Por qué es tan importante el carbono? Porque si bien el carbono no es muy abundante en la corteza terrestre en cuanto a porcentaje, sí representa cerca de un 20% de la masa total de un ser vivo. Esto significa, ¿no es cierto?, que si yo, por ejemplo, tengo un tipo que tiene una masa corporal de 50 kilogramos o de 60 kilogramos, entonces, ¿no es cierto?, ¿qué significa? Si yo le sacara todo el carbono, la masa de ese personaje me sería de 48 kilos, ¿cierto? O sea, son 2 por 6, 12 kilogramos son carbono, a fin de cuentas. 12 kilogramos son carbono, ¿me entienden? Y claro, uno dice, ¿y dónde tengo carbono yo? Claro, pues, obviamente en la estructura, pues, ¿no es cierto? La estructura, qué sé yo, las membranas, las lipoproteínas, qué sé yo, los carbohidratos, las proteínas, que han, ¿cierto? En los lípidos, los ácidos nucleicos, son carbono, a fin de cuentas. Y en una planta, por ejemplo, en un tronco de pino, se supone más o menos que un tronco de pino de estos que se cortan por ahí, la mitad es celulosa, ¿ya? Y bueno, si tengo un tronco de pino de 80 kilogramos, 40 kilogramos son celulosa y ahí hay carbono. Entonces, por eso es importante, entre otras tantas cuestiones, entre otras tantas cosas, ¿ya? Forma parte de varios millones de compuestos químicos. Fíjense que todos los subproductos que sacamos de un árbol, por ejemplo, tienen, tienen carbono. La celulosa misma que ya mencioné, las ligninas, los aceites esenciales, ¿no es cierto? Por nombrar algunos. En la pared celular, ¿no es cierto? La estructura ahí, hay celulosa. Y la celulosa, ¿no es cierto?, da esa función, mejor que ellos saben, funciones de sostén, ¿no es cierto?, fundamentalmente de estructura en las plantas. Eh, es capaz el carbono de formar cadenas de todo tipo. Químicamente se va estructurando, se va constituyendo, se va uniendo,
y da paso a cadenas longitudinales largas, alargadas, muy largas, de muchos carbonos, como esta. Da paso a estructuras ramificadas, ¿cierto? Aquí tengo un carbono y sale una rama para arriba, por decirlo así. Sigue otro carbono, con un carbono más abajo, otra ramita. Y también forma estructuras cíclicas o anillos cerradas, ¿ven? Como cadenas cerradas, formando prácticamente figuras geométricas, de esta manera. Entonces tiene toda esa posibilidad, ¿ven? Y eso hace que sea muy versátil, que sea muy amigo de formar compuestos. Hay otra cosa importante también que nos explica aquello, que puede haber más de un compuesto orgánico que tenga la misma fórmula molecular, pero que son distintos tipos de compuestos con distintas propiedades, con distintas características. Por ejemplo, fíjense que bajo esta fórmula 1, 2, 3, C3, H, 3, 5, 8, O, C3, H, 8, O, existen, por ejemplo, tres compuestos. Existe este que se llama etil, metil, éter. Existe este que se llama 1-propanol, que es un alcohol. Y también está el 2-propanol. ¿Ven? Todos tienen los tres compuestos, 3 carbonos, 8 hidrógenos y un oxígeno. C3H8O. ¿Se fijan? Así como estos dos, por ejemplo, que son dos compuestos distintos. Este se llama ciclopropano y este se llama propeno. Estructura distinta, propiedades distintas, pero igual tienen C3H6. 3 carbonos, 6 hidrógenos. Entonces, ven, ya esto amplía el espectro mucho. Demasiado lo amplía. Y punto. ¿Ven? Es así la cosa. Por eso hay tanto tipo, o hay tanto compuesto orgánico que existe por acá y por allá. Los hidrocarburos, que son una fuente fundamental de combustibles que usamos, ¿cierto?, en este planeta. Este planeta lo movemos con petróleo, por ejemplo, con hidrocarburos, fundamentalmente. Son una fuente grande de este tipo de compuestos, ¿no es cierto? O donde está el carbono metido allí, formando parte de la estructura central. Si hacemos un poco de historia, nos tenemos que referir un poquito a don Juan Jacobo Berzelius, de nacionalidad sueca, que era médico principalmente, y que por ahí, por el año 1800, propuso el término de química orgánica para referirse a compuestos que procedían de fuentes naturales vivas. Es decir, él decía prácticamente con esto del vitalismo que estos compuestos, o estas especies, mejor dicho, eran producto de una fuerza vital que en ellos habitaba. Entonces decía que prácticamente los compuestos orgánicos procedían de todo lo que estaba vivo o que algunas veces estuvo vivo, por decirlo así. Entonces él no concebía, ¿no es cierto?, compuestos orgánicos que no fuesen de un origen de algo vivo o que estuvo vivo. Y eso era el vitalismo, en términos bien generales, no mucho en detalle. Hasta que llegó don Federico Beller, de nacionalidad alemana, unos 20, 30 años después, 25, 20 por ahí, y echó por tierra esta teoría del vitalismo. Porque este caballero le dicen que es el padre de la química orgánica, ¿cierto? Y él logró sintetizar, fabricar en el laboratorio un compuesto orgánico que se llama la urea, calentando un compuesto inorgánico que se llama cianato de amonio. Cianato de amonio. Y este compuesto cianato de amonio es inorgánico porque es una sal. Él la calentó y obtuvo urea, que es un compuesto orgánico muy conocido, ¿no es cierto?, como fertilizante, por ejemplo, acá en este país lo usamos, y más importante para los biólogos, ¿no es cierto?, es producto del metabolismo de los aminoácidos, de las proteínas, por ejemplo. Elimina prácticamente diariamente la orina. ¿Ok? Entonces hasta ahí llegó la teoría del vitalismo, se murió esa propuesta y se comprobó entonces que se podía obtener compuestos orgánicos a partir de sustancias no vivas, contrario a lo que planteaba don Juan Jacobo Berzelius. ¿Correcto? Eso es como un poquito de historia nada más,
para que sepamos más o menos de dónde se originó, del 1828, de ahí para adelante se habla de química orgánica. Federico Beller es este señor del que sabemos, logró esto. Y aquí tengo algunas diferencias para hacer cierta claridad entre qué es orgánico y qué es inorgánico. No es mucho, pero hay 2 o 3 puntos a los que hay que atender, y los vamos a mencionar. ¿Dónde se obtiene? Fuentes de obtención, ¿no es cierto? Fundamentalmente materias primas animales, vegetales, y se le agrega lo que se obtiene en el laboratorio, síntesis orgánica. Porque también los compuestos inorgánicos están presentes, están libres en la naturaleza, en forma de sales, en forma de óxidos. ¿Y cuál es la diferencia? Que la obtención se puede obtener a partir de síntesis, producción, fabricación en el laboratorio, en la industria de estos compuestos. Y ahí está toda la cantidad de plásticos, por ejemplo. Por eso digo mucho. ¿Qué elementos constituyen a los compuestos orgánicos? Fundamentalmente el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, cloro, bromo, yodo, halógenos, y a nivel de traza, a nivel de cantidades pequeñitas, el fierro, el cobalto, el fósforo, el calcio, el zinc, el magnesio. Por ejemplo, ustedes saben, ¿cierto?, que en la proteína en la sangre tenemos un poco de fierro, ¿cierto? El grupo E, que se llama fierro. En la clorofila, por ejemplo, que es un compuesto orgánico en general, también tenemos magnesio, por ejemplo. ¿Ya? Y bueno, y los compuestos inorgánicos están, todos los elementos de la tabla periódica forman parte, ¿no es cierto?, de los compuestos inorgánicos en todo caso. No se conoce, por ejemplo, un compuesto orgánico en donde haya, qué sé yo, wolframio, ¿ya? O donde haya, qué sé yo, por ejemplo, tulio, o donde haya, ¿no es cierto?, a lo mejor praseodimio, o donde haya simplemente, por ejemplo, puede ser, a ver, donde haya otros elementos como por ejemplo el lantano, ¿no es cierto?, de la serie de los actínidos, donde haya, ¿no es cierto?, el bario, donde haya otro compuesto de ese tipo. Generalmente tenemos estos compuestos, principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, esta sustancia quiero decir, porque o estos elementos. Y en algún menor nivel tenemos esto, cobalto, fósforo, fierro, los órganos fosforados, por ejemplo, la hemoglobina, la clorofila, ¿no es cierto?, y los órganos, los órganos fluorados que tienen flúor, por ejemplo. Ya, ahí como que me enredé un poquito. El enlace que predomina en los compuestos orgánicos es el enlace covalente, ese que ocurre por compartir pares de electrones. Ya vamos a hablar en detalle, simple, doble, triple, que son los más importantes acá. Y en los compuestos orgánicos tenemos presente todos los otros tipos de enlaces, ¿cierto? Pero aquí también, por ejemplo, en los compuestos orgánicos tenemos enlaces débiles como los puentes de hidrógeno, que son importantes. ¿Ya? Pero predomina fundamentalmente el enlace covalente. El estado físico en que se encuentran, bueno, aquí no hay mucha diferencia. Ambos tipos de compuestos están en los 3 estados físicos conocidos, ¿no es cierto? Porque si decimos, por ejemplo, aquí dice sólidos, tú buscas en literatura, sólidos generalmente, bueno, y el agua, ahí, ¿no es cierto?, el agua es inorgánica, pues, y está en todos los estados, o están los 3 estados conocidos por lo menos. Entonces no es una buena diferencia para decir eso. Sí, ya una buena diferencia la constituye la solubilidad. Los compuestos orgánicos se disuelven generalmente en solventes de tipo apolar, de la misma naturaleza. Ya apolar, que no tiene polos, digámoslo así. Al contrario de los compuestos inorgánicos que se disuelven en solventes polares como el agua. El agua tiene polos, ¿cierto? Densidad positiva por el lado del hidrógeno, por decirlo así. Densidad negativa de carga me refiero, por el lado del oxígeno. Entonces, yo no puedo disolver, ¿no es cierto?, un compuesto orgánico en agua. O un compuesto iónico no lo puedo disolver en un solvente orgánico. Eso es una clave importante allí, que a uno le permite establecer diferencias entre unos y otros. La conductividad eléctrica también, ¿no es cierto?, es una buena medida, una buena propiedad que nos permite establecer diferencias. Los compuestos orgánicos no conducen la corriente eléctrica ni al estado sólido ni cuando están disueltos. En cambio, los compuestos inorgánicos, como los iónicos, por ejemplo, sales, muchos ácidos, sí conducen la corriente eléctrica cuando están disueltos, cuando están, ¿no es cierto?, formando una solución. Están fundidos.
El cloruro de sodio en agua, por ejemplo, el ácido clorhídrico en agua, ¿no es cierto? Sí conduce la corriente eléctrica. Y uno lo puede probar con los terminales de un conductor allí, puede ver si se enciende la ampolletita o no, cuando uno introduce los terminales en un frasquito que tenga disuelto cloruro de sodio, por ejemplo. Y otra gran importancia o otra gran diferencia son los puntos de fusión fundamentalmente que tienen los compuestos orgánicos, que generalmente son bajos puntos de fusión. Y los compuestos inorgánicos, por el contrario, tienen altos puntos de fusión. Y si uno piensa, bueno, ¿cómo lo explico esto más fácil? Claro, más fácil. Por ejemplo, piensen en la mantequilla. ¿Ya? La mantequilla es un compuesto orgánico que tiene ácido butanoico ahí, ¿no es cierto? Que obtenemos de un subproducto de la leche, por ejemplo. ¿Ya? Es un compuesto orgánico. Y piensen en el cloruro de sodio, que es la sal esta gruesa, esta que sacan en Cahuila ahí, son de la sexta región, saben mejor. ¿Ya? Y claro, ahí tenemos la sal, ¿no es cierto? Esos cristalitos blancos son muy duros, extremadamente duros en cuanto a la consistencia. En cambio, la mantequilla es muy, no dura, es más blanda, por decirlo así, ¿no es cierto? Fusión. Basta, ¿no es cierto?, que yo saque el tipo octubre, ¿no es cierto?, deje la mantequilla fuera del refrigerador y adiós mantequilla porque me derrite, ¿no? No adiós, pero se derrite, ¿ves? Se funde rápidamente. En cambio, la sal soporta temperaturas altas, que es un compuesto inorgánico. Disuelve entonces en agua la mantequilla, no lo puedes hacer. Sin embargo, la sal sí la puedes hacer. ¿Eh? Y ahí uno va, ¿no es cierto?, sacando entonces unas diferencias fundamentales entre lo que es orgánico y lo que es inorgánico. ¿De acuerdo? Por ahí va la idea entonces en cuanto a las propiedades que son muy generales. Ya. ¿Preguntas sobre esto, chicas jóvenes? ¿No? No creo. ¿Por qué son tan diversos el grupo de compuestos orgánicos? Dijimos, ¿no es cierto?, que la versatilidad del carbono le permitía combinarse generalmente con todos los elementos de su grupo en la tabla periódica, ¿ya? Que es el azufre, ¿no es cierto? Por ejemplo, el carbono con el azufre, y con todos los elementos de su periodo, con el hidrógeno. Un poquito más arriba, ¿no es cierto? Pero también lo hace con el nitrógeno, lo hace con el oxígeno, lo hace con el flúor, qué sé yo. Y esto hace que fundamentalmente se conozcan cerca de 7 millones de compuestos orgánicos. 7 millones, fíjense. De origen natural y sintético. Y generalmente hay unos 100.000 compuestos inorgánicos descritos. Fíjense, 7 millones versus 100.000. Incluso los más extremos dicen que cada año se van incorporando al ambiente, al planeta, 100.000 nuevos compuestos de origen sintético. Claro, pues si uno piensa, todo este tipo de plásticos, ¿no es cierto?, que nos cubren la cabeza. Y hay plásticos de todo tipo, plásticos gruesos, plásticos delgados, plásticos de alta densidad, plásticos de baja densidad, plásticos reciclables, plásticos no reciclables, nylon, polietilenos, poliuretanos, poliamidas, poliésteres, todo lo que se les ocurra con poli. Y de ahí, ¿no es cierto?, todo esto que se fabrica, bueno, nadie en este minuto, por ejemplo, no viste una prenda que no sea orgánica. Todos tenemos, ¿cierto?, alguna lana por ahí sintética, tenemos un pantalón de algodón sintético, tenemos, ¿no es cierto?, un calcetín de fibra sintética. Por muy natural que nos quieran hacer aparecer las cosas, a veces no es así. Los jugos, por ejemplo, todos estos jugos que tienen los sabores ricos, ¿cierto?, esos colores tan específicos, ese tipo de cosas, se logran gracias a síntesis orgánicas. A nadie se le va a ocurrir que en un sobre de estos, de jugo rico, el más caro que se le ocurre, el suco, el tang y todo ese tipo de jugo que nos muestran en la televisión, que a veces se exprimen miles de naranjas, no sería negocio para meterla allí, ¿no es cierto? Son solo copias químicas, sintéticas, de fábrica, de los sabores. Y ahí están porque uno copia los ésteres, que son los que están responsables de este tipo de cosas. Y se usan mucho para dar sabor artificial a los caramelos, las mermeladas, este tipo de cosas. Por eso tiene tanto químico. Bueno, todo tiene química, pues si el agua es químico, ¿no es cierto? Y si uno dice tiene químico, claro, teniendo agua ya es químico. Entonces, claro, hasta mal utilizamos el término, ¿ven? Pero tiene mucho compuesto, sustancia química orgánica, a lo mejor, metida allí. Por eso ahora se hace diferencia, ¿no es cierto?, entre los vinos orgánicos y no orgánicos, por ejemplo. Entre los azúcares que se tratan de una forma y las otras que no se tratan de otra forma distinta.
Entonces, todo esto hace que haya una diversidad pero absoluta, grandiosa, grandiosa, del orden de los millones de compuestos orgánicos. ¿Ok? Y bueno, y así de un tiempo a esta parte nos hemos ido, ¿no es cierto?, complicando con esto. Todo esto que es residuo, ¿a dónde va a dar? ¿Dónde va a dar? Ustedes saben bien lo que pasa con eso. Entonces, mucho cuidado, ¿no es cierto?, con esto, mucha atención. Y otra gran fuente, como hemos dicho, son los hidrocarburos. Son compuestos orgánicos que se derivan y se originan del petróleo fundamentalmente. Y del petróleo sale fundamentalmente todo esto. Todos estos plásticos vienen del petróleo. Entonces, el petróleo es una fuente riquísima, grandiosa de compuestos orgánicos en general. ¿Alguna pregunta? Antes de entrar en materia ya de ideación. ¿Duda o alguna consulta o comentario? Bueno, ya les tengo anotadito, ¿no es cierto?, en un apunte que les voy a ver eso, pero fíjense bien claro esto de la hibridación. Los compuestos orgánicos tienen tipos de hibridación. Y esta la voy a dejar aquí para que después la repasemos una vez que veamos, por lo menos hoy día, ¿qué hora es? Ya. Por las 9:31, sí, que tal media hora más o menos, y a las 10 vamos a terminar, chiquillos. Pero vamos a dar una primera mirada a lo que es la hibridación, y para eso yo les preparé un apunte que les voy a explicar. ¿Ya? Y esto obviamente se los voy a entregar y después lo vamos a retomar para confirmar lo que es. Pero vamos viendo primero, ¿qué se entiende por hibridación? A ver si alguien me puede decir, ¿qué entiende por hibridación? La idea que se le ocurra, no importa que no esté bien, por favor. ¿Qué me podría decir que entiende por hibridación? Para mí es como un estado intermedio entre el orbital S y el P. Estado intermedio, bien, ya es más específico lo que me estás diciendo. El S y el P. Bien, ¿qué más puede ser esto de hibridación, chiquillas, chiquillos? ¿Qué es lo que es un híbrido? Un híbrido. Las clases híbridas de las que vamos a hablar ahora. Las estufas híbridas, ¿no es cierto? ¿Alguien puso algo por aquí? Disculpe, profe, debo retirarme en la clase de Dios que tengo en el hospital. Que le vaya bien, señorita Jennifer. Pero en todo caso vamos a estar media hora más. Tranquilidad por ahora. Bueno, ¿qué es un híbrido? Un híbrido, ¿no es cierto? Alguien tendrá una definición de un híbrido. Ahora se habla mucho de las clases híbridas, ¿cierto? Es el resultado de combinar dos cosas, pues a fin de cuentas. Se junta A y B y se forma un C. Por decirlo bien coloquialmente, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos viendo acá nosotros esto. Y les tengo algo. ¿Se está viendo mi apunte, chiquillas? ¿Chiquillos? ¿Sí? ¿Sí, profesor? Gracias. Ahí le voy a dar al 200% que había. A ver si entendemos esto, porque esto es básico para entender la versatilidad del carbono. Mirad bien. Por hibridación, esto también se los voy a entregar por si acaso, chiquillos. Como les decía, esto es lo que yo pretendía que ustedes pudiesen tomar como apunte, pero yo me di el trabajo a hacérselos. Se entiende por hibridación la combinación o superposición, tal como dijo nuestra compañera, de orbitales atómicos puros para originar orbitales atómicos híbridos. Se juntan dos orbitales atómicos puros, se forma un híbrido. Bien. ¿Dónde tiene lugar la hibridación? Tiene lugar entre orbitales de un mismo nivel de energía, es decir, del nivel 2 de energía, por ejemplo. Un orbital S puro del nivel 2 con un orbital P puro del nivel 2. Yo no puedo mezclar un S del 2 con un P del tercer nivel. Esto, imagínense, ¿no es cierto? Hay que acordarse un poquito de la teoría atómica de Bohr, que nos decía que hay niveles de energía. Conforme te alejas del núcleo, nivel 1, cerquita, nivel 2 te vas alejando, nivel 3 te vas alejando. A eso se refiere un poquito esta idea. Considerando la hibridación de orbitales, es posible explicar la formación de moléculas. O sea, las moléculas orgánicas se forman porque se hibridan orbitales atómicos puros. Digamos que la hibridación se justifica
cuando la covalencia de un elemento que se indica en la fórmula de un compuesto, CH4 por ejemplo, no coincide con la covalencia que se desprende de la configuración electrónica para dicho elemento. ¿Qué se entiende por covalencia? Está todo explicado, que tranquilidad. Covalencia es igual al número de electrones desapareados que tiene un átomo en su capa de valencia, o su último nivel de energía, para entenderlo también de alguna forma. Por ejemplo, el litio tiene covalencia 1, ya que tiene un electrón desapareado en su capa de valencia. Está el litio, con número atómico 3, dice que tiene 3 electrones, hago la configuración, 1s2, 2s1, veo su capa de valencia, que es la más externa, y tiene un electrón, ven allí. Como tiene un electrón desapareado, la covalencia del litio es 1. Eso hace que se ubique en el grupo 1, acuérdense, ¿no es cierto?, de lo que vimos, bueno, no sé, conmigo vieron un poquito de química general alguna vez. El nitrógeno, por su parte, tiene 7 electrones, porque su número atómico es 7. Si yo hago la configuración que me enseñaron, escribo 1s2, nivel 1, y en el segundo nivel tengo s2, px1, p1, pz1, ven, 2, 4, 7. Veo que la capa de valencia del número de nivel más alto hacia atrás y me da 3 electrones desapareados, ¿ven? Por tanto, la covalencia del nitrógeno es 3. ¿Por qué es 3? Porque tiene electrones desapareados en su capa de valencia. Para que terminemos con la historia y lo entendamos bien, el oxígeno, por su parte, tiene 8 electrones en total, si yo hago su configuración, y activo su capa de valencia o la aíslo, tengo 2, 4, 6. De estos 6 electrones de la capa de valencia, hay 2 desapareados. Por tanto, la covalencia del oxígeno es 2. ¿Ven? Covalencia entonces es lo mismo que el número de electrones desapareados que tiene un elemento en su capa de valencia. Y eso hace que la valencia, ¿se acuerdan? La valencia del litio es 1. La valencia del nitrógeno más común es 3. La valencia del oxígeno más común es 2. ¿Ya? O también lo que se llama estado de oxidación, que es más específico, pero para que nos entendamos y nos acordemos. ¿Ya? ¿Entendí esa parte, supongo? No es tan complicada. Entonces, si por ejemplo analizamos ahora compuestos donde están estos elementos, el litio, el nitrógeno y el oxígeno, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, veamos el cloruro de litio. Yo veo la fórmula, ¿cierto? ¿Y qué me dice la fórmula? El litio tenía 1 y que el cloro tenía 1. ¿Se fijan? Entonces la covalencia del litio en este compuesto es 1. Entonces, la covalencia para el litio en el compuesto, la fórmula me dice que es 1, la cual coincide con la covalencia que me dijo su configuración electrónica. Coincidencia absoluta, no hay hibridación. Veamos para el caso del nitrógeno, un compuesto cualquiera que es muy conocido, el amoníaco. Si yo veo el amoníaco que tiene esta formulita, debo pensar de que tengo, ¿cierto?, covalencia 3 para el nitrógeno, que se la pasó al hidrógeno, y el hidrógeno que tenía 1 se la pasó al nitrógeno, me quedó en H3. ¿Qué me dice la fórmula del amoníaco? Que en el amoníaco el nitrógeno tiene covalencia 3, que coincide con la covalencia que dice la configuración del nitrógeno. ¿Se fijan? Ni un problema tampoco. Veamos para el oxígeno en el agua, como un compuesto muy común. ¿Qué me dice la fórmula del agua? Que el hidrógeno estaba con covalencia 1 y el oxígeno con covalencia 2, por tanto, la fórmula del agua me dice que la covalencia del oxígeno es 2, la cual coincide con la covalencia que indica la configuración del oxígeno. En estos 3 compuestos y en miles de compuestos más, ¿cierto? La covalencia que indica el elemento en la fórmula de un compuesto cualquiera coincide con la covalencia que dice la configuración de dicho elemento. Cuando esto es coincidente, no hay ningún problema, no hay nada raro, no hay hibridación. Veamos qué pasa ahora con el famoso carbono. Veamos el metano. El metano es el compuesto más simple, ¿no es cierto?, de los compuestos orgánicos, CH4. ¿Qué me dice la fórmula del metano? Me dice que su covalencia es 4, ¿cierto? Es 4, ¿se fijan? 4.
Cambio el hidrógeno 1. Dice que la covalencia del carbono es 4. La fórmula del metano indica covalencia 4 para el carbono. Veamos si coincide con lo que me dice la configuración del carbono. Hago la configuración del carbono, yo sé que tiene 6 electrones, 1s2, 2s2, 2px, pi, y 0 ahí. ¿Y qué pasó aquí? Capa de valencia, tengo 2 y 2 desapareados. ¿Qué me dice la covalencia del carbono en su configuración? Que es covalencia 2. ¿Cómo es posible que esté aquí con 4? Si realmente hace o corresponde a que sea 2, la formulita debería ser CH2, ¿no es cierto? No podría haber ningún elemento en donde el carbono, ningún compuesto, quiero decir, esté con covalencia 4, porque me dice que son 4 electrones aquí y aquí me dice que tiene 2 desapareados. ¿Qué pasa entonces? Indica en este caso 2 electrones desapareados en su capa de valencia, es decir, covalencia 2, la cual no coincide con la covalencia que indica la fórmula del carbono en este compuesto y en todos los compuestos orgánicos. Porque siempre acuérdense del carbono, acuérdense de aquí para adelante, es tetravalente, tiene covalencia 4. Y eso significa que va unido a 4 enlaces siempre. No a 5 ni a 3, sino que a 4. Por lo tanto, entonces, en el caso del carbono, si vemos su configuración, este debería ser bivalente, 2. No obstante, en los compuestos orgánicos, el carbono es tetravalente, 4, ¿cierto? Siempre va unido entonces por 4 enlaces a otros elementos. Aquí entonces es necesario explicar la formación de moléculas orgánicas a través de la hibridación de orbitales atómicos. Y vamos a ver solamente una de las 3 en este minuto para que no extendamos tanto la historia, ya que les dije que iba a tener temprano. Se entiende entonces, ¿no es cierto?, 3 tipos de hibridación en el carbono: sp3, sp2 y sp. Hoy día vamos a ver rápidamente o detalladamente la primera de ellas, que es la hibridación sp3. De inmediato, vayan sacando, asociando ideas. Un S y 3p. Un orbital atómico S y 3 orbitales atómicos p. Acuérdense que tengo un único orbital atómico S y tengo el px, el pi y el pz. 3p. Aquí entran todos. Esta se llama hibridación tetragonal. Tetragonal. Así que es como un tetraedro, como una pirámide, una cosa así. ¿Okay? Resulta de combinar un orbital atómico puro S con 3 orbitales atómicos puros P. De inmediato piensen en lo siguiente: el número de orbitales atómicos híbridos que se forman es igual al número de orbitales atómicos puros que se unen. Si yo junto un S con 3P, ¿cuántos voy a formar híbridos? 4 orbitales atómicos híbridos del tipo sp3. Repito, resulta de combinar un orbital atómico puro S con 3 orbitales atómicos puros P, generándose 4 orbitales atómicos híbridos del tipo sp3. Cada uno de estos orbitales atómicos híbridos cuenta con un electrón. Ahí están los 4 electrones, ahí están los 4 enlaces, ahí está la covalencia 4. ¿Ya? Esta hibridación, la sp3, le otorga a la molécula que la presenta una geometría tetraédrica, de ahí viene tetraédrica, con ángulos de enlace del orden de los 109 grados, 28 minutos, 109,5 grados, dicen por ahí también. ¿Ya? Esta hibridación es típica de los alcanos, es decir, de aquellos compuestos hidrocarburos que presentan solo enlace simple entre carbono y carbono. Ya lo vamos a ir conociendo todo esto, o recordando, ustedes los conocen ya. Explicaremos entonces la formación de la molécula de etano, que es un alcano con 2 carbonos y con 6 hidrógenos, ¿no es cierto? ¿Cómo se forma esto? Fíjense bien.
Está formado por el carbono y por el hidrógeno. Eso dice la fórmula, ¿cierto? La fórmula, o mejor dicho, la configuración del carbono, esta es la que conocemos. 1s2, 2s2, 2px, py, pz. Es la que nos enseñaron, ¿cierto? Siempre. Entonces, para que se forme el etano, se debe juntar carbono con hidrógeno. ¿Qué tenemos que pensar? Que al combinar carbono, se incorpora energía, ¿cierto? Hay que incorporar energía. ¿Y qué ocurre cuando se incorpora energía? Se promueve un electrón del 2s del carbono al 2pz que está vacante. De ahí me quedan 4 electrones libres. ¿Fijan? Porque acuérdense que Bohr decía que se podían cambiar los electrones, se podían ir de órbitas más internas a órbitas más externas. Y ahí uno dice, está listo, porque tengo 4 electrones libres, pues profesor. Pero, como se incorporó energía, este estado que se logra con los 4 electrones desarrollados es muy energético. Y si es muy energético, es muy inestable. Y si es muy inestable, dura poco en el tiempo. Y no alcanza a formar enlace covalente. Entonces dice, este es un estado de alta energía, muy inestable, que no puede formar enlace covalente. Mucha energía, para estabilizarme, pierdo energía. Así de simple pasa con los compuestos. Como está en un estado de alta energía, aquí no hay 4 electrones, ¿cierto? Se pierde energía, se elimina energía. ¿Y cómo se elimina la energía? Ocurriendo la hibridación, juntándose un S con los 3P. Y se forman, en el segundo nivel, ¿ven? Los 4 orbitales atómicos híbridos del tipo sp3. ¿Por qué se formaron 4? Porque se juntó un S con 3P. Un sp3 con un electrón, otro orbital híbrido, otro sp3 híbrido, otro sp3 híbrido. Y este sí es un estado de baja energía porque la perdió, es más estable y sí forma enlace covalente. Conclusión, es esta la configuración electrónica del carbono en los compuestos orgánicos con enlace simple. Son los alcanos que ya muy bien. Veamos cómo se formó el etano. El etano es un alcano que tiene 2 carbonos, 6 hidrógenos. ¿Se fijan? CH3, CH3. Siempre de aquí para adelante, acuérdense, un carbono tiene un enlace más los 3 son 4. Este carbono, un enlace para acá, más los 3 son 4. Porque tiene sus 4 electrones. Veamos cómo se formó. 2 carbonos, ¿cierto? Dice la formulita. Carbono, carbono. Y cada carbono con 3 hidrógenos. CH3, CH3. La configuración del hidrógeno es la normal, 1s1 para cada hidrógeno. Y la configuración del carbono en este compuesto es la configuración hibridada. sp3. No es esta, sino que esta. ¿Ven? ¿Cómo se forman los enlaces? El enlace carbono-carbono se forma porque se junta un electrón sp3 con otro sp3. Ahí está. Y cada unión carbono-hidrógeno se forma porque se junta un electrón sp3 del carbono con el S del hidrógeno. sp3 carbono con el S de hidrógeno, sp3 carbono con el S de hidrógeno, y así sucesivamente para el otro carbono. ¿Ven? sp3 del carbono con el S de hidrógeno. Y ahí está ¿qué resultado tengo? Un orbital molecular, porque se formó la molécula ahora de etano, del tipo sp3-sp3, que se llama orbital sigma, o enlace sigma. Se escribe en esa sigma, la letra griega sigma. Y tengo 6 uniones sp3s, 6 orbitales moleculares sp3s, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también se llama sigma. Resultado, tengo 7 enlaces sigma en la molécula de etano. Si veo el detalle, uno de los sigma es sp3 con sp3 y los otros 6 son sp3s. Esa es la cuestión. Qué fácil, ¿no? ¿Se entendió? Debo explicar de nuevo. Número de orbitales híbridos que se forman, yo dije, es igual al número de orbitales atómicos que se unen. Se juntó un S con 3P, se formaron 4 híbridos. Y aquí puedo hacer un detalle más grande, ¿ven? Un detallito más grande. Carbono-carbono, sp3-sp3, que es sigma, y cada carbono hidrógeno
SP3S, 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 cada uno también es sigma. Ese es el resultado, esa es la hibridación SP3, porque no podemos pasar, ¿no es cierto?, sin hablar de la hibridación. Por eso es importante retrotraernos un poquito al enlace covalente, que ocurre porque se comparten electrones, ¿cierto? Este es un enlace covalente que se forma porque se comparte un electrón del carbono sp3 con un electrón del hidrógeno S. Ese es un enlace sigma. Y una rayita, la representamos por una raya. Así como está, una raya. Es un enlace simple. Tengo un electrón del carbono, del sp3 del carbono, y un electrón S del hidrógeno. Por acá, por este extremo, un electrón sp3 del carbono y un electrón S del hidrógeno. Lo mismo acá. Y acá tengo un electrón sp3 del carbono y el otro electrón sp3 del carbono. Eso. Preguntas, dudas, consultas, yo lo voy a dejar hasta aquí hoy día, chiquillas y chiquillos, para que no les aburra más, porque esto ya entenderán que es un poquito más, más complejo, a lo mejor de asimilar de a poquito. Así que vayan dándole una vuelta al estudio y vamos a ver cuándo les comparto esto, porque tenemos que generar, supongo, no sé, yo no he visto en el SIMBAR, no sé si estará el curso todavía, no sé. ¿Qué saben respecto a esto? ¿Dónde voy a compartir el material? Por lo menos, el video se los voy a compartir, yo les voy a mandar un enlace. Si tienen un delegado al curso, si tienen un WhatsApp, a lo mejor no me quieren meter allí, pero no es malo que yo pueda hacerles llegar el enlace, por ejemplo, al WhatsApp, lo hago llegar rapidito. Ahí lo tienen en el mismo teléfono. Denme cómo me comunico con ustedes, por favor. Por último, si me dan un correo del curso, ya, yo les envío la información. Por lo menos les puedo enviar el video hoy día. Voy a parar el video a propósito.